Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. La Armada Española es una de las flotas con más historia del mundo, habiendo mantenido un imperio que abarca todos los océanos del planeta durante varios siglos. Actualmente es una flota que necesita renovar gran parte de sus buques y sistemas, tras casi un lustro sin las inversiones adecuadas a su entidad. Hola amantes de la historia, esto es Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros, los apasionados de la historia militar. Hoy no viajamos mucho en el tiempo para hablar de actualidad, para conocer el presente y futuro de la Armada. No digo la Armada Española porque la Armada es la española, las demás son las armadas de cada país, por un término histórico y terminológico. Ya hablaremos también un poco incluso de ese cambio del diseño y del nombre del escudo de la Armada Española. Para ello contamos con la ayuda de un amigo ya de Bellum Artis, pero antes, como siempre, os recuerdo que si os gusta este programa, el precio de este billete, de este viaje por la costa española, es un me gusta, dejar un comentario y si queréis, compartir en vuestras redes sociales. También os recuerdo, si sois nuevos en el canal, que os suscribáis y deis a la campanita que tiene en YouTube para que os lleguen todos los avisos. Y a los que sois de iVoox, ya sabéis, también os podéis suscribir a nuestro canal. Y para ir finalizando un poco ya la autopromoción, recordaros también que nos podéis invitar a un café en nuestros sistemas de micromecenazgo, en Patreon, en PayPal, también por Bizum, podéis hacer un donativo. Y ya si queréis ya por YouTube e iVoox. La idea de todos estos sistemas de micromecenazgo es no depender de la publicidad, para que podamos seguir contando historias que son muy interesantes pero no llegan a todo el mundo, como el último programa que hicimos sobre los samnitas, el programa que hicimos sobre los fenicios en guerra y muchos más, que son únicos casi en internet, en español, y espero seguir pudiendo hacer esos programas durante mucho tiempo, porque ya sabéis que Bellum Artis Historia Militar es un lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia, pero también me gusta hacer programas de actualidad que son muy demandados por el público, que la gente quiere saber, y yo intento dar una visión con ojos de historiador, pero sobre todo trayendo gente que sabe mucho sobre el tema, que me enseña a mí los problemas de la actualidad y del presente. Y en el caso de la Armada Española, ¿quién mejor que Paco Guerrero, que es nuestro amigo de Blog Naval? Hola Paco, ¿qué tal? Perdona, que ya silencié. Hola Paco. Hola, buenas tardes, cosas del directo. Sí. Encantado de estar otra vez aquí, muchas gracias por volverme a ver invitado a tu casa. Pues ya esta es tu casa, ya este es tu arco, ¿no? Tu navío, tu buque. Ya hicimos un programa de los misiles navales, que hablando un poco de su uso en la guerra de Ucrania, del Mokva, el famoso hundimiento del Mokva, del Moscú. También hicimos un programa sobre las fragatas clase Bonifaz, ¿no? La F-110, que fue un éxito, que gustó mucho a la gente. Y habíamos quedado en ese programa al final de hablar un poco de la situación actual de la Armada Española, a la que dedicas uno de tus libros titulado La Armada Española. El presente de una flota histórica. Este libro, no sé si se verá bien. ¿Tira un poco hacia atrás? Tengo difuminado el fondo. Ahí, sí, no, difumina. No, pero tengo yo una foto aquí puesta, tú tranquilo. Que
que es un libro que publiqué hace ya, pues creo que más de 2 años, y es un repaso en profundidad de todos los buques en servicio con la Armada Española, los proyectos que se están desarrollando principales, que es el submarino Peral, la clase S-80 y las F-110, que como dices hablamos hace mes y pico. Y es un repaso en profundidad y en detalle, de todo, como decía, de todas las unidades activas, de la infantería de marina, los principales sistemas electrónicos y todas las aeronaves de la FLOAN. Ujú. El problema que, bueno, voy a hacer un problema ya para empezar un poco el programa, ¿no? El problema que hace 2 años eh, no cambió tanto la flota para que necesite una actualización en el libro, que es casi lo mismo, ¿no? Creo que hace poco salió el último número de la LOBA. La LOBA es la lista oficial de buques de la Armada, que es una publicación gratuita que puedes bajarte de la página del Ministerio de Defensa, de la página de la Armada, donde sale el listado de todos los buques activos en la Armada. Y como dices, por desgracia, ha variado mínimamente. Pues, siguiente ratillo comentaremos un poco las últimas novedades y uno de los grandes problemas de la Armada, y que prácticamente no ha habido renovación ni nuevas altas en los últimos 10 años. Un poco el titular para empezar, si imagino que tu primera pregunta será ¿cómo está actualmente la Armada Sí, Española? básicamente. Y es un poco lo que has leído de la introducción del libro que os comentaba. La situación no es buena, pero no es buena igual que el resto de las Fuerzas Armadas. Y el resumen es que durante los últimos 10 años la inversión ha sido prácticamente cero. Hace poco salía de la GEMA unas declaraciones donde, bueno, creo que estas declaraciones fueron ya hace más meses, pero básicamente el resumen es que con los presupuestos que tenía la Armada Española, no ya que pudiera renovar sus unidades, sino que era imposible mantener las unidades que tenían en activo. Que eso es lo que ¿Vale? da miedo, es decir, ya no es o sea, hacer nuevos buques, sino mantenerlos, es decir. Claro, yo creo que con la guerra de Ucrania ha habido, permíteme la expresión, un zafarrancho de combate en todos los gobiernos europeos, donde ha quedado evidente que las inversiones durante los últimos 30 años, después de la caída de la Unión Soviética y del Pacto de Varsovia, habían sido raquíticas. Ujú. Y se comienza, o parece que comienza, un ciclo inversor, pero es muy importante, o es más importante que adquirir el material, mantenerlo. Es decir, no porque desde alta una F-110, clase Bonifaz que hablamos, o porque adquieras el F-35, o porque adquieras los vehículos 8x8 del Ejército de Tierra, que ayer fueron noticias que por fin ya se habían entregado las primeras unidades, los primeros prototipos. No por adquirirlo ya te tienes que olvidar, Ujú. sino tienes que adquirirlo y mantenerlo para que esté disponible. Claro, yo oí una cosa, en los navales es igual, cuando hablamos del coste de una unidad militar, o sea, un blindado o cualquier cosa, es un 30% el coste de fabricación y el 70% restante es el coste de mantenimiento durante la vida útil de ese arma, ¿no? Es decir, Sí, la gente se centra, ¿qué caro es esto comprarlo? No, no, es más caro porque hay que tener en cuenta la vida útil, ¿no? es más o menos una de las cifras que se dan, que yo creo que, bueno, es un titular, me Ujú. imagino que dependiendo del sistema de armas, pero sí, o sea, la adquisición al final es la parte menos costosa de la vida del sistema. Es decir, un buque de guerra, los modernos, tienen una vida mínimo de 35 o 40 años. Antes la vida de un buque de guerra se estimaba en unos 30 años, ahora con los nuevos materiales de construcción, las nuevas construcciones, los sistemas de propulsión, antes eran calderas de alta presión,
Ahora normalmente son motores diésel o generadores diésel y turbinas de gas, con lo cual la vida de los buques de guerra se está dilatando y ahora es fácil que lleguen a 35 o 40 años, pero durante toda esa vida tienes que pagar una tripulación, tienes que pagar el entrenamiento de una tripulación, evidentemente el combustible que consume, todo lo que es el mantenimiento del buque, igual que tú tienes que llevar a tu coche a mantenimiento, que por desgracia son facturas importantes. Pues es mejor el leasing, porque te lo mantiene el contrato de leasing. Un barco tiene grandes mantenimientos y luego tienes que modernizarlo. Claro, ese es el tema que yo creo que añade más importancia al plan de inversión. Es decir, no vale tener un barco del año 2022 y en el 2040 solo haber hecho mantenimientos. Lo que tienes que hacer es renovación de electrónica y todo eso. Claro, no sé, imagínate el móvil que tenías hace 10 años o el ordenador que tenías hace 25 años. Lo mismo a otro nivel, pero lo mismo te pasa con un sistema militar. Ya no solo un buque de guerra, sino ya cualquier sistema militar donde la electrónica es una de las partes fundamentales de ese sistema. Entonces, volviendo un poco a la situación, el gran problema de la Armada, como decíamos, por extensión de todas las Fuerzas Armadas Españolas, es que desde el 2012, que se dio de alta la última de las fragatas F-100, la Cristóbal Colón, la F-105, solamente se han dado de alta 4 barcos de cierto porte en la Armada Española. Los 2 patrulleros van, el P-45 y el P-46, que se dan de alta en el 2018 y 2019. El transporte logístico Isabel y el Intermares, que es un buque escuela. Pero realmente el Intermares era un barco que se construyó para el Ministerio de Pesca, que ante el desuso de este barco fue cedido, hay un convenio de colaboración con la Armada Española y se dio de alta en la Armada Española en el año 2018, y el Isabel, que se dio de alta hace un año más o menos, ahora es un buque mercante ROROC reconvertido para el apoyo logístico principalmente del Ejército de Tierra, porque los 2 barcos que había, el Camino Español, no me acuerdo ahora cuál era el otro, se habían tenido que dar de baja urgentemente porque ya no aguantaban, o sea, no era viable seguir su operación. Con lo cual, si una fragata la tienes que sustituir cada 30, 40 años, si en 10 no has dado ninguna de alta y la próxima que piensas dar de alta es la F-111, la primera clase Bonifaz que comentamos, y ayer salió la renovación de todos los PEAs, que ya había un retraso de unos 18 meses en la primera, es decir, no se la espera ya hasta finales del 2028, primeros de 2029. Es decir, que en 17 años no habrás puesto en servicio ninguna fragata. Madre mía. Como ya decíamos... Y que tampoco se va a modernizar muchas, Paco, te interrumpo, porque como en teoría se van a cambiar, no van a gastar dinero en modernizar algo tampoco. Esa es otra parte fundamental, que es lo que comentábamos. Sobre todo los buques de combate, fragatas, buques anfibios, portaaviones, siempre hay que realizarlos lo que se le llama en inglés una MLU, que es Midlife Update, que es una actualización de media vida. Normalmente se hace 15, 20 años. Que lo que haces principalmente esas modernizaciones, pues todo lo que es la plataforma, ponerla al día, hacer reparaciones en profundidad, dejarla casi nueva, y luego sustituir todos los sistemas electrónicos, todos los sensores, todo el armamento que ya ha quedado obsoleto, y lo reemplazas por sistemas nuevos o
modelos de esos sistemas actualizados. Últimamente hemos tenido muy buenas noticias. Ya hay, en teoría, presupuestada una modernización de las fragatas F100, la Salvador de Mazán. Uh-huh. El otro día hubo un simposio, una presentación organizada por Escribano. Un representante de la Armada habló de comenzar esa modernización en 2027, 2028, me parece que era. Se ha hablado de un presupuesto entre unos 1.000 y 2.000 millones de euros. No está claro cuál es el presupuesto final, pero sí es una cantidad que permitirá hacer cosas interesantes y ponerlas al día para... El objetivo de la Armada es que duren más o menos hasta el 2040. Justo cuando entren ya en circulación las otras nuevas, ¿no? No, las F-110, acuérdate, sustituyen a la Santa María. Vale, porque unas eran, digamos, de apoyo... Me habías explicado en el programa, aunque unos tenían una misión y otras un poco distinta, ¿no? Principalmente las F-110 son fragatas antiaéreas. Eso. En el momento en que entraron en servicio, pues eran de los mejores escoltas antiaéreos del mundo. Mi último libro está dedicado a estas fragatas. Y las Santa María, pues son, cuando entraron en servicio en la década de los mediados de los 80, eran fragatas eminentemente antisubmarinas, aunque sí tenían una muy buena capacidad antiaérea. Las F-110, que reemplazarán a las Santa Marías, van a ser unas fragatas principalmente antisubmarinas, pero con muy buena capacidad antiaérea. Uh-huh. Entonces, una cosa fundamental, o que yo considero fundamental en toda la Armada, es lo que se denomina un plan naval. Es decir, ¿qué medios vas a adquirir para los próximos 15 años? Diseñar o construir un barco no es algo que hagas en 6 meses o en un año. No es como ir a un concesionario y comprarte un coche. No. Es una cosa que tienes que planificar a muy largo plazo. No, y aparte que es muy personal, es decir, no, a ver, es verdad que a lo mejor hay ciertos paquetes estándar, pero España, como tiene una propia construcción naval, se hace bastante personalizada la fabricación. Eso implica también problemas a la hora de decidir cómo se va a hacer el buque, ¿no? Que después no te puedes arrepentir en mucho tiempo. Claro, o sea, el diseño de un barco de guerra pasa por muchas fases de definición y de confirmación de esas definiciones. Pero todo eso lo tienes que programar y lo tienes que financiar. Es decir, lo que decíamos antes, por la crisis del 2008, los presupuestos de defensa, que ya eran raquíticos, sufrieron un recorte enorme. Es decir, para la Armada, una de las consecuencias que tuvo ese recorte es dar de baja al portaaviones Príncipe de Asturias con unos 25 años de servicio. Porque no había dinero ni para modernizarlo ni para mantenerlo. Claro, sí. Entonces, una de las cosas que creo que fundamentales, y yo creo que la Armada lo tiene hecho y tendrá todos sus planes, es un programa naval. El programa naval tiene que estar aprobado y financiado por los gobiernos de turno. Y sobre todo tienes que tener una planificación del gasto para el desarrollo de ese programa naval y para la adquisición de esas unidades, pero como decíamos e insistimos, para el mantenimiento de esas unidades. Entonces, mandar al desguace un portaaviones con 25 años, al final es tirar el dinero. Sí, se puede haber modernizado y duraba a lo mejor mucho más, sí. Es y era como... un portaaviones, no un buque anfibio. Era lo que los americanos llaman un baby carrier. Bueno, que puede ser un portahelicópteros perfectamente. ¿Vale? Pero sí era un barco diseñado principalmente como única función como la de portaaviones. No critico esta decisión de la Armada, es decir, cuando se produjo la baja del Príncipe de Asturias, la cabeza te decía, en mi opinión, la cabeza te decía que era lo más lógico, aunque el corazón te decía que eso no podía
pero con los presupuestos que tenías era imposible seguir manteniendo al principio de Asturias. Porque ya no solamente era el portaaviones y que necesitaba una modernización costosa que se estimó en unos 200 millones de euros. Es que poco después de los 16 Harrier que había, los 16 Harriers más el doble mando que había en activo, dieron de baja a otros 4. Entonces, al final, tenías casi más cubiertas que aeronaves. También, sí. Entonces, cuando se diseña una armada, normalmente los aficionados como yo siempre te enfocas pues en lo más espectacular. Realmente es la aviación naval o los submarinos. Cuando se diseña una armada tienes que diseñar una armada equilibrada. Es decir, no te sirve de nada tener 2 portaaviones 20 F-35 si luego no tienes submarinos o si luego tienes 2 fragatas operativas para escoltar esos portaaviones. Pues tienes que hacer una armada equilibrada dependiendo de tu presupuesto y para hacer frente a las amenazas que estimas que vas a tener que hacer frente en el futuro. El último plan naval publicado en España fue el denominado Plan Altamar, que fue a finales de los, más o menos a mediados, finales de los años 80. Después de ese plan no ha habido noticias de ningún otro plan naval. Sí, en finales del siglo hubo un gran pedido de barcos que fueron los que entraron al servicio sobre el año 2010-2012, que fue básicamente el Juan Carlos I, la Cristóbal Colón, el Cantabria, los 4 primeros VAN y los 4 S-80. Pero realmente no se articuló como un plan naval ni se estableció unos plazos, sino era, pues, había que hacer una serie de pedidos para reemplazar unidades en caso de los submarinos y para complementar las capacidades que teníamos en el caso de la ER, del Cantabria o del Juan Carlos I. Pero no había una planificación, como estamos diciendo, a 15, 20 años. Ahí, hablando de la planificación, la primera pregunta que me viene al cuento, ¿no? A memoria, es si hay un plan, no digo de modernización, porque estamos viendo que no se ve, por lo menos, pero un plan del papel de la Armada. Es decir, ¿no? A la hora de tener un plan de modernización o un plan de construcción, un plan de fabricación de nuevos navíos, lo primero que tenemos que saber es para qué los queremos usar, ¿no? Es decir, existe, como ya vemos, de esos 80 no hay un plan naval, pero existirá una visión estratégica de la Armada. Es decir, ¿para qué se quiere la Armada en España? ¿Para guardar la costa? ¿Para hacer una proyección de operaciones internacionales? ¿O hacer una Armada para proteger las Islas Canarias, Ceuta, Melilla y Mallorca de una posible amenaza? Es decir, claro, si yo no tengo claro el papel como político, ¿no? O como tal, de la Armada, la inversión que haga en ella va a ser muy distinta si tengo una proyección de guardacostas, ¿no? A una proyección de una unidad de rescate de Canarias en caso de invasión, ¿no? ¿Si me entiendes lo que quiero preguntar? La Armada, todo eso, por supuesto, que lo tiene muy claro, tiene sus planes, todo actualizado. Y estoy seguro que tiene sus planes navales. Pero como tú dices, si no tienes un poder político, no tienes un gobierno que la financie y apruebe esos planes, no puede hacer nada. Entonces, al final es un problema de presupuestos y un poco la mentalidad de las últimas décadas de todos los gobiernos de España, pues no creo que aquí no se salga ninguno, donde principalmente se hablaba de industria, no se hablaba de defensa. Es decir, muchas veces los planes estaban muy focalizados en el retorno industrial, que es muy importante. Sí, el mantenimiento de empleo, generación de empleo en algunas zonas, ¿no? Es decir, que se haga en Cádiz, que se haga en el Ferrol, es decir, eso genera empleos en distintos sitios. Sí. No tiene, o en mi opinión, no tiene que ser la única prioridad. O sea, aquí se dio la paradoja, en la segunda serie de los BAM, los 4 primeros se construyeron en Cádiz,
Y los dos últimos, uno se construyó en Ferrol y otro se construyó en Cádiz. Es decir, desde un punto de vista industrial y ahorro de costes, es muy difícil de explicar. Y sí, las sinergias productivas de fabricar varios en el mismo astillero desaparecen, claro, lógico. Y que nadie me esté entendiendo que estoy diciendo que en Ferrol se fabrican malos barcos. No, o en Cádiz, pues has hecho dos en Ferrol o dos en Cádiz. Eh, eh, Te entiendo, sí. que son los dos muy buenos astilleros, como el de Cartagena, pero no tiene sentido económico. Es decir, ¿cuál es el problema? Pues como decíamos antes, barcos nuevos en los últimos 10 años solo se han entregado dos, estos dos. Si tienes 3 astilleros, pues al final tienes que repartir un poco a cada astillero. Pero Claro. no es una política de defensa ni es una política de racionalidad. Sí, más bien casi de fomento de la industria. O sea. Pero tampoco es un fomento de la industria. O sea, por ejemplo, la industria naval y todos los proyectos que ha hecho durante los últimos años la Armada han tenido un éxito exportador muy importante. Sí, las 4 primeras FCL se exportaron las 5 fragatas a Noruega, que se construyeron las 5 en Ferrol. De la F-105 se exportaron 3 fragatas a Australia, que se construyeron en Australia, pero al final muchos de los módulos salieron del astillero ferrolano, porque en Australia tuvieron muchos problemas para construirlas. Es decir, no es tan fácil hacer un barco de un buque de guerra de esta tecnología, o sea, no viene cualquiera y te lo hace. No, evidente. Estamos hablando de Australia, o sea, no estamos hablando de uno de los países más industrializados y más nivel del mundo. Y vieron que no era posible, o sea, que no conseguían construir los barcos y hubo que mandar módulos desde Ferrol. Juan Carlos I se han construido 2 para Australia, que se hicieron prácticamente en Ferrol, y uno que se ha hecho en Turquía. O sea, si tienes un retorno industrial, si haces las cosas bien, muy bueno. Paco, me dicen que se oye mal. ¿Qué tienes? ¿El micrófono en el pinganillo ahí? Acércalo un poco más ahí, a ver si puedes. ¿Ahora mejor? Mejor, mucho mejor. Perdonar. Se me ha oído y se va rápido. Sí. Entonces, sí, evidentemente, todas las inversiones en defensa bien hechas te pueden dar un retorno enorme y además un retorno en empleos muy cualificados. El contrato de los dos Juan Carlos I para Australia fueron unos 1.400 millones de euros, que aproximadamente 900 millones se quedaron en España. O sea, pero no focalicemos solo en la industria. Entonces, como decíamos, es muy importante planificar. En la industria de defensa es importantísimo y en la Armada más importante todavía, pero uno de los grandes problemas es que los gobiernos lo de planificar no les gusta o no saben o no les interesa. No, empiezan al reto de 4 años, muchos de ellos a 4 años, la visión, digamos, de algo tan esencial, ¿no? En defensa, que es un plan que sería no partidista, no de un partido político, sino de la Armada, que fuese la Armada la que tuviese esa posibilidad de decidir en planes de 4 años. Es muy complicado, la verdad, porque incluso yo puedo decidir una cosa y llega otro y dice, no, esto no me gusta, lo paralizo, ¿no? El proyecto. Y claro, al final yo hago preguntas y después hay también del público que podemos meter aquí. Yo, por ejemplo, decido hacer el Juan Carlos, ¿no? O el Felipe, un porta helicópteros anfibio, ¿no? Pero claro, si no desarrollo fragatas protectoras, ¿no? Es una inutilidad, ¿no? Porque si yo tengo un navío que en teoría tengo que mandar operaciones a Canarias, protección o más allá, y no tiene buques escoltas modernos, lo que estoy haciendo es que me lo hundan a la primera Claro. Y mira, otro dato. El último helicóptero nuevo que recibió la Armada Española fue en abril del 2003, que fue el último del segundo lote de los SH-60B. En estos 20 años, los únicos helicópteros que se han recibido han sido
6 SH-60F de segunda mano de la Armada norteamericana para reemplazar a los Sea King, que hace poco le dieron de baja, que el más viejo llevaba 50 años de servicio. Es que pongo cara de susto. Claro, entonces... 50 años, es decir, vieron toda la Guerra Fría en directo. Sí, es las vacas sagradas, como se llamaban a los Sea King en la Armada Española, ha sido, pues junto al Harrier, el aparato más emblemático de la FLOAN, de la flotilla de aeronaves de la Armada. Y, o sea, en las Fuerzas Armadas Españolas tenemos un nivel de mantenimiento excelente, o sea, es magnífico. increíble. 50 años de helicóptero, o sea. Son aparatos que son míticos y te duran muchísimo. Es como el famoso B-52, el bombardero americano, que hace poco se presentó el B-21, que teóricamente le va a reemplazar, pero es que ya hay nietos de los primeros pilotos volando el B-52. O sea, el B-52 lleva ya, si mal no recuerdo, más de 60, 70 años volando. O sea, esos aparatos bien mantenidos, evidentemente, con toda la seguridad del mundo, te pueden durar muchos años. Pero llega un momento que ya tienes que aterrizarlo. Hace poco se dio de baja el último P-3 Orión del Ejército de Aire Español, que aunque no es de la Armada Española, pero sí era fundamental y siempre volaban tripulantes de la Armada en estos aparatos como avión de patrulla marítima y lucha antisubmarina. El problema es que quitamos ese P-3 Orión y no tenemos otro avión. Se han dado de bajas en sustituto. Y es otro de los grandes problemas. O sea, cuando ocurrió la crisis del 2008, que, como hemos comentado varias veces, se paró la inversión, tú podías hacer dos cosas, o tenías dos grandes opciones. Una era dar de baja el 50-60% de la Armada Española o de las Fuerzas Armadas y quedarte con lo que podías mantener. Y otra era, bueno, vamos a intentar aguantar que pase el temporal y volver a tener, a recuperar la financiación mínima que necesitamos y estirar todo lo posible los sistemas para seguir teniendo esas capacidades. Porque tú cuando pierdes una capacidad, volverla a recuperar es muy costoso, en tiempo, en esfuerzo y en dinero. Es decir, ahora mismo tenemos, no hay ningún submarino completamente operativo. Solamente está a punto de volver al servicio el S-71, que ha estado 5 años en Gran Cadena, y el otro de la serie 70 está en mantenimiento, y el S-81, pues ayer en los documentos de PEA que se publicaron, pues ha confirmado que va a tener otro retraso. Es decir, se pensaba que a finales de año ya habría terminado las pruebas en inmersión. Ha habido algún problemilla y se ha retrasado y la puesta en servicio estaba prevista para el primer trimestre del año que viene y pues parece que se va a dilatar unos meses. Ahí esto es una pregunta, hablando del S-81, ¿verdad? Serie 80, estos submarinos que en teoría van a ser el futuro del arma submarina española. Es habitual, ¿no? En los primeros modelos que existan estas demoras, estos fallos, porque están ajustándolo, ¿no? Pero claro, cuando es un proyecto que sería para hacer un programa entero sobre él, que creo que lo tienes en otro canal, ¿puede dar mala imagen al proyecto este retraso o es un retraso normal? Yo no me atrevería a calificarlo ya como un retraso normal. Por eso digo. Si para saber toda la historia de los S-80 y todos sus problemas, os recomiendo la serie de artículos que ha publicado la revista Ejércitos. Creo que es .org. La tengo en favoritos. Sí, siempre revista, me sale. Y que
nos llevan prometiendo ya unos meses que van a publicar un libro sobre toda la historia del S80 y yo estoy ahí, eh, en cuanto lo publiquen el mismo día me lo Villanueva, si ves el compro. programa de hoy, porque ya vino aquí algún día Villanueva, que lo Eh, publique. es la mejor información con diferencia que hay sobre el desarrollo y todos los problemas del S80. Eh, construir un submarino es de las cosas más complicadas que hay. Es tecnología de vanguardia y tecnología muy específica. El número de países que construyen submarinos es muy pequeño y que los diseña es más pequeño aún. Entonces yo creo que, y esta es mi opinión personal, la decisión de construir y diseñar el S80 fue tomada más o menos a principio del siglo, cuando veníamos de una serie de éxitos, principalmente la F100, donde éramos industria naval puntera. Mm. Claro, el problema es que el último submarino que se dio de alta en la Armada Española fue hace 40 años. El último submarino que se construyó en España, con un diseño francés, fue hace 40 años. Luego Bazán, o Navantia, antigua Bazán, participó en un consorcio con la empresa francesa para construir los famosos Scorpène a medias, pero realmente era un diseño en gran parte francés, ¿vale? Entonces, yo creo que nos emocionamos, se emocionaron Ujú. y dijeron, pues podemos construir un submarino desde cero prácticamente. Y ha sido difícil, y ha costado. Y no somos el único país que le pasa, es decir, quizá los españoles somos muy buenos en autocriticarnos y Eso sin pensar que duda, somos sin los duda. peores del mundo, Sin duda, eso ¿vale? también es Pero verdad, sí, sí. si ves ejemplos de desastres de diseño, los tienen todos los países. Esto no es justificar, es decir, eh, se podrían haber hecho algunas cosas mejor, seguro. Eh, yo creo que también es un proyecto que le ha faltado mucha transparencia, que es en general lo que pasa con los proyectos de defensa en España, es todo un poco tabú y no se puede hablar de ellos, cuando al final la defensa es la seguridad del país. Ujú. No, y está Pero yo, financiado por dinero público, o sea, también eso que tener en cuenta. claro, son nuestras Fuerzas Armadas porque las financiamos y cumplen una labor fundamental, que es defendernos. Yo creo que pues saldrá en el 23, creo que va a ser un buen submarino, pero habrá que probarlo, evidentemente. O sea, no podemos decir que es el mejor submarino del mundo sin haber probarlo, habrá que Claro. probarlo, pero creo que va a ser un buen submarino. Y hemos invertido mucho dinero en adquirir ese conocimiento. Ahora lo que hay que hacer es seguir manteniéndolo. Es decir, no esperar otros 30 años para construir una nueva serie de submarinos, porque entonces más o menos el proyecto han sido unos 4.000 millones de euros. El presupuesto inicial eran unos 2.000 millones Ujú. y con todos los problemas que ha habido en el desarrollo del submarino, pues han tenido que añadirse unos 2.000 millones adicionales. Es decir, yo digo que hemos pagado 2.000 millones para hacer 4 submarinos y 2.000 millones para aprender a hacer esos submarinos. Que bueno, que si lo montas bien, puedes vender a otros países los submarinos y esos 2.000 los rentabilizarás, incluso los 4.000. Claro, El los, problema, claro, si el proyecto no triunfa y la imagen que da no es buena, claro, no vas a tener la venta a otros países. Y al final, bueno, a tu país sí, porque ya los tienes comprados, pero claro. eh, lo que tienes que hacer es en un periodo, entre comillas, corto, es decir, pues unos 10 años, hacer una segunda serie de submarinos, que a lo mejor no tienes que hacer otros 4, tienes que hacer 2, para seguir manteniendo ese know-how y desarrollar ese conocimiento. Si tú haces la siguiente serie dentro de 30 años, los ingenieros que han participado en los S80 Están y que han jubilados, todos, adquirido claro. todo ese conocimiento estarán jubilados. Y todos, sí, sí.
Y es como decíamos antes, si tú pierdes una capacidad, recuperarla no es fácil, es muy costosa. Es decir, por ejemplo, si tú te quedas sin submarinos, ya no tienes esa capacidad. Es decir, no tienes gente entrenada para tripular y manejar esos submarinos. Manejar un submarino no es fácil. No, claro, Y manejar los sistemas electrónicos no es fácil. Si tú das de baja a los Harriers sin sustituto, si dentro de 20 años o de 15 años quieres volver a tener la aviación de ala fija embarcada, vas a tener que enseñar no solo a los pilotos, los mecánicos, personal de cubierta, un montón de gente que es el que hace que ese avión vuele. Y eso lo vas a tener que hacer desde cero y vas a tener que volver a adquirir y volver a crear procedimientos. O sea, una de las grandes preguntas sobre la Armada China, que ha tenido una expansión en los últimos 20 años descomunal, es, ¿tienen ya más barcos o bueno, tienen un número de barcos más o menos similar a la de Estados Unidos? Es mucho más numerosa, pero barcos de menor tamaño, muchos de esos barcos son barcos costeros. Tecnología se supone que la tienen, aunque es un gran desconocido, ¿vale? Pero lo que no tienen, o lo que tienen que adquirir, es esa doctrina y ese conocimiento del manejo de esos barcos y el manejo de, por ejemplo, una fuerza operativa. Y eso cuesta mucho. Entonces, si pierdes la capacidad, pierdes todo eso y tienes que volver a obtenerla. Entonces, como decíamos, la Armada y las Fuerzas Armadas en general, pues intentaron un poco estirar el chicle, intentar mantener esas capacidades lo máximo posible. Claro, el problema es que llega un momento que no puedes. Claro, ¿cómo puedes tener un arma submarina sin submarino? Es decir, ¿dónde se entrena esta gente? ¿Simuladores? ¿O están todo el día en el puerto haciendo, no sé, oficina? O sea, si no tienes submarinos, no tienes armas submarinas. Claro, por eso el empeño de la Armada Española de intentar alargar todo lo posible la vida de los S-70 hasta que llegara el S-81, el primero de clase Isasperal. El S-71 va a cumplir dentro de nada casi 40 años en servicio, pero un submarino cada 6-7 años, te hablo de memoria, necesita una gran carena. Una gran carena es que, hablando así un poco coloquialmente, desmontas hasta el último tornillo, lo compruebas, si tienes que sustituirlo, lo sustituyes y lo vuelves a montar. Claro, como los aviones, igual. Igual, ¿vale? Entonces, los submarinos están diseñados para, creo que en el caso de los S-70 eran 4 grandes carenas, más o menos unos 30 años de servicio. Hubo que hacerle la quinta al S-71 y ha sido muy costosa y muy larga. Creo que, si mal no recuerdo, han sido 4 años de trabajo. Pero es como tú decías con los aviones, si no haces eso, no sales. Y últimamente ha habido tristes ejemplos de accidentes de submarinos. Sí. Entonces, una gran carena, no recuerdo ahora mismo exactamente la cifra, pero eran unos 40-50 millones de euros mínimo. Claro, ya no es que el submarino te cueste 400 millones o 500 millones, es que cada 6-7 años tienes que gastar 50-60 millones en garantizar la seguridad de ese submarino. No, y aparte necesitas un astillero que te haga eso con una experiencia, porque no vale decir, voy al astillero más barato que me monte esto y me lo desmonte, porque yo por experiencia siempre que desmonto algo me sobran piezas. Claro. Lo digo en modo jocoso, pero la realidad es que cuando hablamos de una armada, ¿no? Una armada importante, tiene que tener unos astilleros que tengan una carga de trabajo bastante continua para que no cierren, porque a ver, al final, si tú tienes unos astilleros que le mandas un barco cada 20 años y una de estas renovaciones cada 15 y un cambio entero cada 10,
no puede vivir, porque a lo mejor no tiene suficiente carga para mantener una plantilla y no puedes contratar gente de repente porque no tiene experiencia en esto. Y ahí es donde volvemos al plan naval. Claro, sí, sí. Un plan naval te planifica todo eso. O sea, al final no deja de ser también un plan industrial. Y más en un país donde, como bien dices, tenemos unas capacidades muy importantes en el sector naval. Uh-huh. Y hemos exportado mucho y seguimos exportando. Hace poco salió soy, la yo soy noticia de que... asturiano. Y en Asturias teníamos astilleros en Gijón, que bueno, que más o menos fueron cerrando todos menos uno, que quedó para temas pesqueros y de petróleo. Y después tenemos uno en Vegadeo, en Figueras, Castropol, esa zona justo de arriba de Ribadeo, que se hace barcos y hizo hace poco una patrullera de larga distancia, de alta mar, para la Guardia Civil. Es decir, no solamente están los grandes, ¿no? Esto de Ferrol y Cádiz, sino que había astilleros y sigue habiendo astilleros pequeños que pueden hacer trabajo también para la Armada a nivel de patrulleras, lanchas de desembarco. Es decir, se puede dar mucho empleo a España, ¿no? Es decir, la gente, y es función nuestra, de los divulgadores, en mi caso en estos programas de actualidad, concienciar a la gente que una inversión en defensa no es malgastar el dinero, es invertirlo, porque generas riqueza en España, porque España, por lo menos, ya que va a gastar dinero, lo va a hacer en España, va a hacer el mantenimiento en España, y eso va a generar puestos de trabajo en España, porque si por algo los políticos, que yo he hecho la culpa aquí a quien hay que echarla, ¿no? A los que dan las órdenes de dónde se gasta el dinero, ¿no? Cierran estos astilleros y no les dan trabajo, van a cerrar, y al final, dentro de 30 o 40 años, cuando España quiera comprar un barco, lo va a tener que comprar al extranjero, a Francia, a Holanda o a Estados Unidos, y cuando haga el mantenimiento de ese barco no vamos a tener un astillero para hacerlo, y el mantenimiento se va a hacer en otro país, como hacen los países que no tienen astilleros propios, y al final eso es un gasto, porque no se reinvierte. Cuando tú inviertes casi todo en tu país, al final vuelve, porque ese astillero paga sueldos, que pagan seguridad social, pagan IVA, y al final es una vuelta de dinero. Si Sí, es una inversión, pero tienes que hacerla bien. Sí, sí, claro. Es decir, también uno de los problemas que yo considero que ha habido en la industria de defensa, y más concretamente la europea, es que tienes programas que tienen unos costes descomunales. Claro, pero que ahí está la burocracia, esos planes a lo mejor es decir, claro. Y yo no soy anti-industria europea de defensa. Es decir, siempre hay que estar balanceado. La industria europea de defensa ha hecho muy buenos productos y lo sigue haciendo. La industria naval española ha hecho muy buenos productos. Es decir, todo lo que hemos exportado a Australia no es porque hagamos malos barcos. Todo lo contrario, son muy buenos barcos. Es decir, hoy publicaba en mi Twitter un vídeo que he visto de una base naval australiana y parecía rota. ¿Por qué? Porque salían las 3 F-100, que allí son destructores antiaéreos de diseño español, y salían los dos Juan Carlos I que operan allí. Es decir, actualmente los 5 buques más importantes de la Armada Australiana están diseñados o construidos en España. Sí. Los 2 buques de aprovisionamiento que tienen están construidos en España. Y no estamos hablando de un país con unas capacidades limitadas. No. ¿Vale? Entonces, sí, hay que invertir, por supuesto, invertir en España, pero yo creo que la Armada ha cometido errores en las últimas décadas, como todos. Es imposible. El único que hace todo bien es el que no hace nada. Pero sí yo considero que ha diseñado muy buenos barcos y barcos que han tenido mucho éxito de exportación. Como decíamos, del Juan Carlos I, en todos los concursos que se ha presentado, lo ha ganado. Es decir, el concurso australiano y el concurso turco. El único que no ganó fue el que hicieron los rusos, que por temas más políticos y por otros temas se lo llevó Francia y que al final tuvieron que vendérselos a Egipto. Porque Francia tampoco se lo entregó a Rusia. Pero de todos los concursos
de que realmente ha habido 3. Ujú. Pues son barcos caros y no fáciles de mantener. No, claro, y esa sí que es otra pregunta. ¿Cuántos países del mundo? No, ya el club de los portaaviones es pequeño, pero el club de los portaaviones fabricados por ellos mismos es muy, muy escaso. Yo- A ver, España fue el primer país que construyó un portaaviones pequeñito Ujú. para otro país, que fue para Tailandia, nunca lo digo bien, el Chakrinoravet, ¿vale? Que fue una versión reducida del Príncipe de Asturias que se construyó en Ferrol a finales del siglo pasado. Eh, sí, estamos en un club importante y muy reducido. Eh, hay quien dirá, eso no son portaaviones. De acuerdo. Es decir, realmente un portaaviones son los que construyen los americanos, el Charles de Gaulle de los franceses y los que están construyendo los chinos. Eh, son portaaviones pequeñitos, pero no tenemos que quitarnos el orgullo de hacer ese tipo de buques y sobre Bueno, todo de los venderlos. británicos nuevos tampoco son mucho más distintos. Bueno, son muy grandes. Sí, son más grandes, sí, pero Son tampoco. 60.000 toneladas, pero sí decidieron no prescindir de catapultas y usar los F-35 de despegue y Claro, aterrizaje pero, a ver, vertical. pero es una pregunta, claro, ahí, claro, entramos en un debate. Teniendo en cuenta la necesidad propuesta que es de España, un portaaviones es solamente portaaviones, como era el anterior, que a lo mejor tenía algún sistema, bueno, anfibio, pero a lo mejor poco. ¿Era viable para un país como España tener solo un portaaviones o es mejor esto que es como una especie de paquete multiplataforma que te sirve para desembarcos y te sirve también para portaaviones o portahelicópteros? Es decir, ¿España se podría permitir tener solo un portaaviones en exclusiva para esa función o es mejor este modelo polivalente? ¿O esto no Eh, vale para nada? Así me entiendes. Es mejor a ver, tener... eh, eh, siempre que tengas un, un tipo de buque, ujú, lo ideal es al menos tener 2. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, los buques necesitan mantenimiento. eso es otra cosa. Y hace, bueno, iba a decir hace 40 años, los últimos buques hundidos en una guerra fueron en la Guerra de las Malvinas, luego hubo un incidente de una corbeta surcoreana y hace pocos meses estuvo el Moscava, eh, pero al final los barcos se hunden. Sí, 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 Es no hay decir, duda ninguna. Y en una guerra eh, hay muchas posibilidades. eh, puedes perder uno de tus barcos. Si solo tienes uno, eh, pues tienes un problema, porque un barco no está disponible 365 días al año. Es decir, ya ha salido la adjudicación del contrato para cambiar los POD del Juan Carlos I. El Juan Carlos I tiene una propulsión, eh, entre comillas, peculiar. O sea, no está propulsado por turbinas que mueven un árbol y Ujú. que gira una hélice, sino son 2 pods eléctricos que van situados en la popa. ¿Vale? Que son pods, son realmente un motor encapsulado eléctrico que acciona 2 hélices en cada pod. Este sistema ha dado muchísimos problemas. O sea, los pods eran alemanes, teóricamente la industria alemana siempre es buenísima, pero luego tienes muchos ejemplos de que no es tan buena, que también comete sus fallos, y estos pods han dado problemas constantes. Y en los buques construidos para Australia también pues, tienen el mismo sistema. Entonces ya la Armada hace 2 años encargó un proyecto para ver cómo podía sustituir esos pods y solucionar los problemas. Y hace poco se ha adjudicado a Avantia la sustitución de estos motores. No hay cifras, pero fácilmente el Juan Carlos I va a estar en dique mínimos de 3, 6 meses o más. No sé la entidad que tendrá la obra, pero es una obra grande, es decir, a lo mejor se puede tirar un año en dique. Ujú.
Si vas a estar un año o 6 meses o Sin el la buque cifra que insignia. sea sin tu plataforma para tus aviones. Eso ya no significa que no tengas esa capacidad, eso significa que los pilotos navales se tienen que certificar cada X tiempo. Si no tienes esa plataforma, es difícil que se certifiquen en esa plataforma. Entonces, por operatividad, lo mínimo es tener 2 buques de ese tipo. Australia, por ejemplo, compró 2 buques de tipo Juan Carlos I. ¿Qué es mejor, el Príncipe de Asturias o Juan Carlos I? Mira, dentro de poco mi siguiente libro va a estar dedicado a uno de estos barcos. Son 2 buques que no se pueden comparar. Es decir, primero porque hay una diferencia en diseño de prácticamente 40 años. ¿Vale? Uno era un portaaviones, o solo podía hacer de portaaviones. El Príncipe de Asturias solo hacía de portaaviones. Hubo unas maniobras que intentaron también que actuara como anfibio para desembarcar tropas para helicóptero y no estaba diseñado. El Juan Carlos I realmente es un barco multipropósito. Es un barco que te puede hacer de portaaviones, un barco que te puede hacer de anfibio y es un barco que te puede hacer de transporte estratégico. Tiene otra función que es apoyo en desastres humanitarios. ¿Vale? A mí me parece muy buen barco. E insisto, es muy buen barco porque en 4 concursos internacionales o en 3 concursos internacionales ha ganado 2. Y el otro no pudo competir. Con lo cual ya te dice algo. Como buque multipropósito, pues a lo mejor no te destaca en alguna de las facetas, pero sí las hace bastante bien todas. ¿Cuál es la idea? Es decir, cuando estás especializado es eso, ese resultón en todo, ¿no? El problema es que si te hace de portaaviones, no te va a hacer o no tiene su máxima capacidad como barco anfibio. Y tampoco vas a acercarlo demasiado a la costa si es un portaaviones y ya no vale el buque anfibio, claro. Sí. Acercar a la costa a los buques anfibios siempre es problemático. No digo acercar unos, no sé, 20 kilómetros, 30. Porque tampoco vas a mandar unas hachas de desembarco de 100 kilómetros, claro. Pero a mí sí me parece muy buen barco. Evidentemente el Príncipe de Asturias le superaba en muchas cosas, o en algunas cosas. También el Príncipe de Asturias eran 17.000 toneladas a plena carga y el Juan Carlos I son 27.000, o sea, hay una diferencia de 10.000 toneladas. Son conceptos diferentes. Es más, el Juan Carlos I pues se diseñó como complemento del Príncipe de Asturias, no como sustituto. O sea, iba a ir los dos, en la teoría que funcionasen los dos. Y estaban esperando que la Armada estaba esperando que el Juan Carlos I entrara en servicio para hacer la modernización del Príncipe de Asturias. Y ahí fue cuando alguien cortó el meshu, como digo yo en Asturias. Al no haber dinero, pues al final el Juan Carlos I se quedó para todo. Evidentemente yo sería un partidario de un segundo Juan Carlos I. Pero ahí volvemos al concepto de armada equilibrada. Es decir, tienes muchísimas prioridades antes que un segundo Juan Carlos I. Claro, es que ahí entramos al plan naval, ¿no? Es decir... Exacto. Es que, claro, es decir, ¿qué capacidades necesitas quieres para hacer frente a la amenaza? Eso lo tienes que juntar con qué dinero dispones para construir y para mantener y para armar. Es decir, ahora mismo la Armada Española tiene operativos 10 Harrier. Bueno, pregunta el millón, ¿no? Vamos aquí, Paco, ya que tú y yo no somos ni políticos ni militares y podemos hablar y contestar. En el chat, ¿no? Habla mucho de los enemigos, ¿no? El enemigo más cercano que tenemos, por ejemplo, Marruecos, ¿no? Claro, si el debate está
Imagina una operación que sea, no sé, proteger Ceuta, ¿no? El ala fija, ¿no? En un portaaviones tiene sentido para defender Ceuta y Melilla, o se podría hacer perfectamente con aviones de esta península. Es decir, lo digo por primera pregunta que me planteo. Si esa respuesta nos vale esta península, nos vamos a Canarias, ¿no? Si algún político dice, no, no es necesario un portaaviones en España, ¿no? Porque como no, nuestro enemigo, bueno, Canarias está con aviones españoles allí y ya tenemos un avión allí, ¿no? Tenemos portaaviones allí. Alguien dirá, pues no hace falta tampoco para proteger Canarias. Lo digo porque eso va a pasar. Alguno va a decir que España no tiene enemigos y que entonces tampoco hace falta inversiones en este tipo de barcos que para muchos, ¿no? Es decir, puede ser ofensivo, no un portaaviones, digo, porque va, una patrullera no es, o el van, ¿no? Lo venden como algo tranquilo, ¿no? Y pacífico. Pero claro, un portaaviones y un buque anfibio, ¿no? Puede pensarse que es para lo que es, ¿no? Que es para proyectar fuerza, ¿no? Eh, claro, yo esto me lo pregunto porque, claro, cuando hablamos de un plan naval, siempre va a pasar por unos filtros de personas, ¿no? Que no quieren meter misiles tierra a tierra en un barco porque se consideran que son ofensivos, que no ponen sistemas antiaéreos al Juan Carlos I, no tiene sistemas que yo sepa, de protección propia del propio barco, que eso me lo tienes que explicar porque yo todavía no lo entiendo y ya te lo pregunté en otro programa y todavía sigo dando vueltas. Es decir, estas preguntas que me hago, es importante que la sociedad empiece a reflexionar sobre esto, porque es decir, ¿cómo podemos tener una armada que no sabemos para qué la queremos? Es decir, A ver, los profesionales, por supuesto que saben para qué lo quieren y saben sus capacidades, tienen sus planes y son grandísimos pero no profesionales. sería O sea, bueno que la sociedad supiese esos planes por escrito, no, no todos los secretos, no, ¿no? Pero un poco para concienciarse. Es decir, si la población sabemos que nuestros militares están preocupados por una posible amenaza en un sitio, podemos concienciarnos en ese gasto. Pero si nadie nos dice la importancia, así me entiendes, de una proyección de fuerza para proteger Canarias o proteger Ceuta y Melilla, nadie va a estar a favor de una inversión. Es decir, yo como profesor entiendo que la pedagogía funciona. la pedagogía es Claro. fundamental y es uno de los grandes problemas o las cosas a mejorar de los gobiernos y de la sociedad. O sea, yo no creo que sea un problema de las Fuerzas Armadas, No, 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 es de la sociedad, sino claro. es de la sociedad y de los gobiernos. Cuando me dices que el portaaviones es un arma ofensiva, a No, ver, no, no, o sea, ofensiva o defensiva, depende pero es un arma. es que es eso. Es Es un arma, decir, es un arma. tú al final lo que tienes es disuasión. Ujú. ¿Qué es la disuasión? No, disuasión es lo que siempre funcionó en toda la vida. Si das Es miedo, decir, nadie te ataca, eso está claro. si yo voy y quiero quitarte algo y sé que me van a caer unas mantapalos histórica, normalmente No haces nada. no voy a hacer nada. Sí, sí, estoy contigo. Si yo quiero quitarte algo y tú eres un enclenque de 1,10 o no tienes capacidad para defenderte, pues las opciones de que te lo quites son muy superiores. Yo te digo que me lo quitas mañana mismo. ¿Vale? Sí, sí. ¿Qué ocurre? Un portaaviones, y siempre hablamos de los portaaviones porque es la estrella de las armadas, sigue siendo el capital ship, el barco principal. Si Pero tú podemos tienes hablar un problema y de mandas un portaaviones submarinos, a 50 kilómetros del sitio que está con el problema, se acojonan. podemos hablar de submarinos, Sí, sí. podemos hablar de muchos elementos. Un portaaviones, ya sean los típicos, los grandes norteamericanos, los Sí, los nucleares. portaaviones auténticos, Sí, sí. o los más modestos, como parte de los europeos, es sobre todo una herramienta diplomática. Ujú. Es decir, y en cualquier serie, película, cuando hay una crisis, el presidente de Estados Unidos lo primero que pregunta es dónde está el portaaviones más Sí, cercano. o la flota, yo que llaman la flota, porque va el portaaviones con todo su séquito de protección. Preguntan el portaaviones porque Sí, sí. saben que Sí, sí. al lado del portaaviones te van a ir 5 o 6 buques de escolta, 2 de aprovisionamiento y seguro que tienes 1 o 2 submarinos nucleares por debajo que nadie lo va a ver, pero están ahí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es una herramienta diplomática. Es decir,
Si yo sé que tengo un barco con una serie de aviones que me puede atacar desde prácticamente donde quiera y localizar un barco en alta mar es complicado, no es fácil, necesitas unos medios importantes, ya tienes una incertidumbre. ¿Cuál es el problema que ha tenido España? España tuvo el Dédalo en los años 70, 80, un portaaviones muy limitado, el Príncipe de Asturias, que sí tenía una operatividad, y el Juan Carlos I. Jamás se ha empleado un portaaviones español en ninguna misión importante fuera de España. Ujú. La única misión que ha hecho Juan Carlos I fue llevar unos helicópteros del Ejército de Tierra a Kuwait, creo que fue, y luego ir a la India porque sigue habiendo un proyecto para construir 4 barcos anfibios de las características de Juan Carlos I en la India. Pero esta es la única operación real importante que ha hecho un portaaviones español en las últimas décadas. No, claro, a ver, la realidad es que estos son como todo, es decir, como un botiquín. Tú tienes que tener en casa o un extintor para Claro, usarlos en casos de emergencia, es decir. pero tienes que saber usarlo. Claro, por eso están las maniobras. Y no se hacen muchas, a lo Pero mejor tampoco. una cosa son las maniobras, ¿vale? Que con la OTAN, pero otra cosa es utilizarlo en operaciones reales. Ujú. Eso tiene 2 vertientes importantes, como yo lo veo. Es costoso. Es decir, tú no puedes mandar solo al Príncipe de Asturias o a Juan Carlos I, tienes que ir acompañado de una serie de escoltas. Entonces eso es costoso. Y segundamente, el segundo punto es políticamente complicado de explicar a la sociedad, y más una sociedad como la española. Italia, Francia, Inglaterra, China, la India, todos han empleado sus portaaviones en ese tipo de misiones. Ujú. Estados Unidos ya no hablamos. O sea, Eso todos los días. ¿vale? Entonces, eh, tienes que tener la herramienta y saberla usar. Y si haces esa inversión en esa herramienta, saberla usar. Porque si no, estás tirando recursos a la basura. Que yo tampoco digo que no, es que tenemos que estar todos los días mandando al portaaviones a todos los sitios. Evidentemente no. Pero sí son herramientas de disuasión y herramientas diplomáticas. Y herramientas que tienes que saber usar muy bien y asumir ese coste o ese problema, entre comillas, de usarlo. ¿Que la Armada necesita un portaaviones? No te sabría responder. Porque para tener un portaaviones necesitas hacer una inversión muy grande en adquirir aviones para Claro, ese claro, eso es otra. portaaviones. Y el único avión que vale para estos portaaviones es el F-35, ¿no? El F-35B. Claro, claro, Y una inversión muy importante en mantenerlo. sí, sí. Entonces volvemos a repetir, una armada equilibrada. ¿De qué me sirve tener el F-35B si no tengo patrulleros para patrullar mis aguas de interés? Claro. ¿O que voy a mandar el portaaviones a patrullar mi zona económica exclusiva? Por eso es muy importante, y perdonar la reiteración por enésima vez, de ese plan naval con esos presupuestos definidos a 15, 20 años y con una idea muy clara de qué es a nuestros profesionales de las Fuerzas Armadas la tienen, de qué amenazas y qué medios necesito para hacer frente a esas amenazas de la mejor forma posible dentro de nuestro presupuesto. A ver, primero dentro de la capacidad que se tiene, claro, eso es evidente. Es decir, muchas gracias, José Guevara, por el café. Por el café, bueno, en este caso por el sándwich. Muchas gracias, José. Ahí se hizo una pregunta o algo, porque a veces hay que ser amable con la gente que ayuda. No, muchas gracias, José. Creo que es de Estados Unidos. José Guevara me parece que está en Estados Unidos, me parece. Muchas gracias. Eh, pues lo que decíamos de los presupuestos, ¿no? Es decir,
Claro, en España, por nuestra idiosincrasia, ¿no? Y por los problemas políticos internos, todo, lo que sea, es decir, nuestra forma de ser, es difícil plantear a la gente una inversión en defensa, ¿no? Es decir, es verdad que esta guerra demuestra la necesidad de invertir, que ya era algo que al final lo que se está hablando ahora, que es el 2% de defensa, es lo que ya estaba en la OTAN como contrato, es decir, se había acordado que todo el mundo invirtiese el 2% y no hace mucho. Me acuerdo Trump diciendo a los europeos que teníamos que gastar el 2% en defensa y ahora se llega a ese lugar común, ¿no? Pero claro, cuando hablamos de ese 2%, para España puede que implique muy poco aumento en cuanto a inversión, porque sería casi para hacer el mantenimiento que corresponde a lo que necesitamos tener para mantenerlo bien. Es decir, ¿da dinero para hacer una gran inversión y comprar el F-35 para el Juan Carlos I? O... El problema vuelve a ser lo que comentábamos al principio. No has invertido nada en los últimos 10 años. Claro. Entonces, la situación es que la lista de cosas que tienes que reemplazar aumenta hasta el infinito prácticamente. Pero ya no solo la Armada, en todas las Fuerzas Armadas. Es decir, la Armada ahora mismo tiene el programa estrella, podríamos decir, que es el de las fragatas F-110, ¿vale? Van a sustituir a las F-80 que la primera entró en servicio en el año 86. Es decir, tiene ya 36 años. Y el problema de las F-80 es que la modernización que se hizo a solo 4 de ellas fue mínima, es decir, prácticamente chapa y pintura, ¿vale? Entonces, hoy actualmente la Armada solo tiene 5 fragatas, las de la serie F-100. Las fragatas de la serie Santa María, las F-80, son barcos con muchas limitaciones y ya pues, nuestros marinos han advertido que son barcos que no se pueden enviar a escenarios demandantes. Es decir, son barcos que tienen unas capacidades antimisil ya muy limitadas y unas capacidades antisubmarinas también muy, muy limitadas. ¿Vale? Con ese famoso 2%, volvemos a planificar. Es decir, te tienes que asegurar, pues, los gobiernos tienen que asegurar, mira, vas a tener ese 2% o esta cantidad segura durante los próximos 20 años para adquirir y mantener lo que te permita ese dinero para hacer frente a las amenazas que consideras que tienes que puedes tener. A ver, también tú te haces escenarios. Pero está la famosa frase de que un buen plan aguanta los 5 primeros minutos, Sí, o el primer o algo cañonazo. así. ¿Vale? Es decir, tú te preparas, haces escenario y te intentas preparar lo mejor posible de los grandes profesionales que tenemos en nuestras Fuerzas Armadas. Pero siempre tendrás una incertidumbre y no sabes lo que te puede ocurrir. ¿Vale? Pero es esa planificación. Es decir, con las fragatas, con los patrulleros. Hace poco se dio de baja la penúltima de las corbetas clase descubierta, que ya actuaban como patrulleros, sin sustituto. O sea, patrulleros de cierta entidad, ahora mismo la Armada Española solamente tiene 11. Los 6 van, los 4, no me acuerdo el nombre de la clase, los Atayala me parece que son. Voy a aprovechar que tengo aquí mi libro. Sí, sí, busca, busca. No, no, a ver. La memoria de todos es limitada. Se me van muchas cosas. Voy a ver si encuentro yo también, ¿vale? Mira, la clase Serviola, ¿vale? Ah, Serviola, Pero sí, luego sí, están los 3 de la clase Chirreu, pero son... ¿Anaga? No. Los anagas son los pequeñitos. Va, y la Toralla, pone aquí también. Sí. Es decir, patrulleros de altura, tienes los 6 BAM,
la clase Meteoro, los 4 Serviola y ya solo queda una de las corbetas descubierta. Estamos yendo a Atalanta hace un montón de años. Todo lo que es las aguas africanas del Golfo de Guinea para nuestra economía son fundamentales. Y ahí también hay piratería y son aguas que tienes que hacer funciones, entre comillas, policiales. Ujú. Pero claro, para eso necesitas patrulleros. O sea, ya no estamos hablando de Harriers. Todos los buques hidrográficos de la Armada, el más joven es el Hesperides, que ya ha cumplido 30 años. El Hesperides es el barco de exploración antártica. El buque de salvamento que tenía la Armada, igual. Ese ya hay un plan, que es el que llaman BAN IS, que realmente no es un BAN. O sea, solo de BAN va a tener solo el nombre. Ujú. Que ya está aprobado el proyecto y lo va a hacer Navantia. Pero el resto de los buques hidrográficos hay que sustituirlos. Ya empieza a haber proyectos para construir, creo que eran 2, 3 nuevos buques hidrográficos, pero que son fundamentales. Es decir, al final un poco los aficionados lo que vemos es el portaaviones. Sí, sí. ¿Vale? Pero una armada es muchísimo más que un portaaviones. No, no, este oceanográfico, digamos, Hespérides, ¿no? Que sería ese. El Claro, Hesperides claro, es un icono, ¿no? Digamos que es el es un icono icono de la de las aventuras todavía exploración expedicionarias en científica. Antártida. Es decir, un país como España, ¿no? Que descubrió medio mundo, no tener un Hespérides que puede ir a la Antártida o al Polo Exacto. Norte. Es decir, ¿en qué quedamos? ¿Para navegar por el Mediterráneo? ¿Vale? Claro. Entonces hay muchas carencias. Sí, la parte positiva es que se empiezan a poner planes en marcha. Como hemos comentado, la modernización de los F-100. También ya se habla de una modernización de los LPD de la clase Galicia. Se habla de un plan de modernización de los 6 dragaminas, de los cazaminas. Pero claro, estamos hablando de modernizaciones en barcos de 20 y tantos años. Es decir, estas modernizaciones se tenían que haber hecho hace 5 años o que al final ese es el problema, es ese agujero que tenemos de más de 10 años donde no ha habido inversiones. Es decir, al final si no inviertes no puedes tener. Mm, Eso creo que todos lo tenemos muy claro. Y ese ha sido el gran problema de la Armada. sí, sí. ¿Que podía haber hecho cosas diferentes los responsables de la Armada? Seguramente. ¿Que en algunas cosas habrán equivocado? Es posible, pero yo creo que con los medios que se les ha dado han sacado en muchas ocasiones petróleo. Por ejemplo, la infantería de marina también se dieron de baja los carros de combate M60 en sustituto. Los vehículos anfibios, los AAV, prácticamente están medio dados de baja, solamente hay operativos, creo que eran 4 o 5, pues son vehículos muy antiguos que están en medios pues, todo el día en el agua, eso Sí, sí. tiene un desgaste muy grande. Y sí se habla de un plan para sustituirlo por los vehículos ACV que están probando ahora los marines. Sí se empiezan a ver cosas, pero en muchas ocasiones son como parches para intentar solucionar problemas ya muy urgentes. No es ese plan y no es pues definir un poco lo que tú decías, qué armada Ujú. necesitamos, qué armada queremos y qué armada nos podemos Esto al pagar. final es como el dilema, ¿no? En el siglo XIX, ¿no? Aquellos dos conceptos de la Gran Guerra y la Pequeña Guerra Marítima, ¿no? La guerra de los destructores no, no, destructores, sí. No, destructores, Eso no, no, no. Los fue la, acorazados y la francesa, que era multitud de torpederas, ¿no? Es decir, un poco la New École, la nueva la nueva escuela, escuela eso, justo, eso, sí, sí. que era, pues Francia se dio cuenta que no podía construir el mismo número de acorazados que tenía Inglaterra, que era el rival por antonomasia, hizo como un giro de intentar buscar otra forma de conseguir
derrotar o igualar las Claro, fuerzas. esto lo digo porque hay una pregunta que hace Devotio Ibérica, y gracias por el café, Devotio, con la siguiente pregunta que tiene que ver con esto. Es decir, yo creo que el planteamiento es parecido. ¿No es mejor empezar la casa por los cimientos? Como los chinos, primero negar sus aguas acumulando misiles antibuque y luego ya pensaron en barcos. Lo digo porque es parecido al concepto este de la nueva escuela, ¿no? Es decir, vamos a negar al otro su poder con pequeños barcos, en este caso misiles antibuque, muchos, porque España no creo que... es una pregunta que te hago yo también ahora. El sistema costero artillero que se fue abandonando y no existe una artillería costera se suple por misiles antibuque desde tierra, ¿no? Como vimos en el programa anterior, existen muchos modelos y España tendrá alguno, pero a lo mejor no tenemos suficientes para negar el mar. O sea, no tenemos ninguno. No tenemos Ni ninguno. un harpón. España no tiene misiles antibuque Claro, de defensa de costas. claro, Los es que, únicos a ver, misiles claro. antibuque que tiene España son los Harpoon de la Armada, Mm. que hace poco, dentro del paquete de nuevas adquisiciones, salió el contrato para reemplazarlos por los NSM noruegos, un muy buen misil. Sí, que lo vi yo en Ucrania, que también cedieron algunos, sí. Los Harpoon, que tiene operativos el Ejército del Aire para usar en los F-18, y un puñado de Penguin que tiene la Armada para usar desde los helicópteros H-60B. España no tiene misiles antibuque para lanzamiento submarino. Hay un proyecto para comprar Harpoon de lanzamientos submarinos para el S-80 y no tiene ningún misil antibuque de defensa de costas. Bueno, pues Ahí teóricamente la función la asumen los montajes de 152 milímetros de Santa Bárbara, no me acuerdo el modelo. pero yo desde ¿Vale? mi Es punto de vista me parece una... artillería, bueno, semipropulsada. Sí, sí, ¿Vale? pero Pero no tenemos misiles antibuque. claro, Paco, piénsalo A ver, bien. Claro, es que yo en este caso, a ver, un escenario, ¿no? Grande, ¿no? De la defensa del Cantábrico, ¿no? Que bueno, tienes un mar inmenso, vale, pero a lo mejor no te funciona muy bien esto. Pero para la defensa del estrecho de Gibraltar, con sistemas de estos Harpoon, cubres todo el estrecho. No, digo, o sea, desde un punto, soy pero ignorante, ¿eh? Yo no de esto sé poco, pero. yo soy un aficionado. No, pero tú sabes más que yo, tú eres un experto. Pero sentido Claro, común, no sé, dices tú, joder. aficionado. Aficionado, bueno. Aquí la pregunta es, ¿para qué quieres cerrar el estrecho de Gibraltar? Bueno, pero para cederle a un Y, ofensor el mar, o sea. y te van a dejar cerrar el estrecho de Gibraltar. No, no. Vale, no a todos los barcos, pero los barcos Para, enemigos sí. Sí. pregunto, no lo sé. No, es que entonces, claro, Pregunto, entonces tenemos un problema muy gordo, ¿interesa porque. tener 100 misiles antibuque No, 100 no, pero terrestres 15 o 20, bueno, algo o no sé. 20? ¿Te interesa tenerlos? Yo viendo en Es la guerra de decir, Ucrania actualmente que un país que no tiene casi aviones, no tienen, porque no le dejan volar a Ucrania, con esos misiles que tenía, hizo que la armada enemiga se aleje incluso de sus puertos. Es decir, a vale, ver, pero eh, defender el estrecho con esos misiles antibuque es una prioridad de la defensa española. no, viendo, o sea, viendo lo que hay, O sea, no, porque no tenemos un enemigo claro, Paco. Es decir, nadie dice cuál es nuestro enemigo. volvemos a lo que decíamos antes, es decir, tú tienes que analizar qué amenazas tienes. La mejor forma de hacer frente a esas amenazas con el presupuesto disponible. ¿Por qué hizo China eso? ¿Por qué China creó esa burbuja, el famoso AD2, nunca me acuerdo las iniciales de las siglas? Porque hace años, en una crisis con Taiwán, Ujú. los americanos le metieron 2 portaaviones allá al lado. ¿Qué dijo China? Tengo que hacer algo Sí, para para que no me venga. evitar que 2 portaaviones naveguen por mis costas tranquilamente. Y por eso ha desarrollado esa estrategia. Bueno, es cierto que el enemigo potencial o enemigos potenciales no tienen por ahora portaaviones, pero está aumentando Portaaviones su armada. o capacidad para cerrarte o amenazarte el estrecho de Gibraltar. Porque aunque tú dijeras por aquí no pasa nadie,
España dijera, por aquí no pasa nadie. ¿Tú crees que Estados Unidos te iba a permitir decir, por aquí no pasa nadie? No, claro, bueno, claro, es que el problema si nuestro aliado es aliado del otro también, claro, es un poco complejo. O sea, Claro, o entonces, sea, es un poco y complejo. esto es un ejemplo, Claro, es decir, nuestro escenario es complejo. Estoy contigo porque es un ejemplo de invierte dinero en lo que realmente necesitas, crees que vas a necesitar o planificas que vas a necesitar. Evidentemente, tenemos unos vecinos que pueden suponer una amenaza y en algunos momentos han tenido reivindicaciones sobre parte del territorio nacional. sí, claro, claro. Y no Eh, pienso en Portugal, con Olivenza. no, Portugal No, mira, estoy en broma. vamos, yo los considero No, no, yo hermanos. también. Pero digo lo de Tengo mucha Olivenza en relación, plan de muchos coña. O sea, amigos portugueses. no, no, y a mí me O encanta sea, Portugal y ojalá. entiendo la broma, Sí, ¿vale? Pero evidentemente con Marruecos hay unas disputas. que sí. ¿Qué prefieres? ¿Invertir X en comprar 40 misiles antibuque de lanzamiento costero? ¿O invertir ese dinero en comprar 30 misiles de crucero como los Taurus? A ver, yo creo que para el objetivo de defendernos de un ataque en Marruecos es mejor un sistema contra tierra, eso no tengo dudas ninguna. Pero como hasta ahora tampoco parecía que se podía invertir en sistemas mar-tierra porque se considera algo ofensivo, si ahora al final se va a invertir en el Taurus, bien, pero si es que... Pregunto, no No, sé no, si se no, va a yo, invertir yo o estoy, no. yo estoy contigo, prefiero unos Taurus, unos Tomahawk también, me valen. Pero es que me da miedo que tampoco se quiera invertir en eso porque se considera ofensivo. Pero volvemos a lo que comentábamos antes. No es ofensivo, es disuasivo. Sí, sí, estoy contigo, no te dudas ninguna. Es decir, eh, eh, armas ofensivas. O, no, vamos a mandar armas, no sé, hay 100.000 eufemismos. Ujú. Un arma es un arma. Sin duda ninguna. Punto. Sí, sí. Evidentemente se ha evolucionado y ahora tienes armas mucho más precisas que reducen los daños colaterales, pero eh, la mejor inversión de un arma es no usarla nunca. Es decir, un arma, un F-18 o un Eurofighter que no hayas necesitado usar en sus 30 o 40 años de vida operativa es la mejor inversión del mundo. Estoy contigo. Porque has evitado tener que usarla. Y has evitado temas mucho más graves, mucho peores. Le pasa igual a la Armada, es decir, ojalá nunca tengas que usar un submarino o tengas que usar una fragata. Ujú. Pero sí te da esa seguridad de que pues un tercer país, si tienes una F-100, sabes que atacar una F-100 no es fácil por el aire. Ujú. No es nada fácil. No existe una efectividad de 100%. Evidentemente, pueden alcanzar con un misil a una F-100. Igual que te pueden alcanzar a un destructor norteamericano. Pero las probabilidades son mucho más bajas de que le alcance que, por ejemplo, que te alcance con un misil una F-80. Entonces, esa disuasión de, oye, es que te pueden poner aquí una F-100 y por ahí a lo mejor resulta difícil que pase un avión de los míos. Ujú. O para que pase un avión voy a perder 10. Sí, sí. ¿Que una F-100 es una herramienta ofensiva? Pues depende cómo la utilices. Sí, sí, O sea, yo- estoy completamente contigo de esas de las primeras cosas que hay que concienciar un poco a la gente de, eh, no, no es ofensivo, es disuasorio. Ofensivo es como tú la utilices, efectivamente. porque un tirachinas puede ser ofensivo, Sí, sí. O puedo defenderte cuando te atacan en tu casa. claro, 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 claro. según cómo lo utilices. Entonces ese es un poco el mensaje, como tú decías, lo que hay que explicar a la sociedad y Ujú. que eh, las cosas cambian muy rápidas y eh,
hace 3 años o te decían la situación que estamos viviendo ahora en Ucrania, y yo por lo menos no me lo hubiera creído. No, está Había evidente. muchas tensiones, había muchos problemas, pero en la situación que estamos hoy con Ucrania, yo no hubiera dicho que hubiera sido posible. No, y sobre todo que Rusia no pudiese con alguien tan claramente que era inferior. O sea, podemos pensar que Ucrania fuese invadida por Rusia, sí, pero que Ucrania se defendiese también es lo que menos gente, la verdad, a fecha de enero, febrero, muy pocos pensaríamos que estaríamos en esta situación 300 días después. Que mañana tengo un programa especial de los 300 días con José María. Tienes toda la razón del mundo. De hecho, hay dos preguntas que pueden ser muy interesantes porque tienen una que ver con, con lo que estamos aprendiendo de Ucrania y otra que me hace de Botio Ibérica. Bueno, le doy prioridad porque un super thanks. La pregunta que me hace es, bueno, la leo porque es un poco compleja, no entiendo la segunda parte, pero bueno, la primera sí la entiendo. Amenazas de submarinos en Argelia, el submarino argelino, es que tiene bastantes, Argelia, si está también pensada las fragatas españolas que dijiste que eran antisubmarinas por esa amenaza argelina, y también un poco que es más bien de diplomacia, ¿no? El tema de los conflictos que existen en la bahía de Gibraltar, ¿no? Con el Reino Unido por el tema de las aguas territoriales. Que ahí yo no creo que sea un tema de la Armada porque al final son patrulleras de la Guardia Civil las que actúan ahí, ¿no? Respondiendo a la primera pregunta, Argelia, si mal no recuerdo, tiene 6 submarinos tipo Kilo, Mm. de origen ruso. Bueno, realmente diseñados en la época de la Unión Soviética, pero construidos en Rusia. No sé si son 6 o 8, creo que son 6, pero pueden ser 6 o 8. Tiene, Y evidentemente, tiene seis son submarinos, cuatro de la clase 36, que son los Kilo. Kilo y los otros dos son Mm. kilos mejorados. Evidentemente, eso es una amenaza. A día de hoy, la capacidad antisubmarina de España es muy, muy limitada. ¿Que las fragatas F-110 están construidas y diseñadas para hacer frente a los Kilo argelinos? No. Están diseñadas y construidas para hacer frente a submarinos enemigos Sí, cualquiera, o sea. o submarinos adversarios. Ujú. Evidentemente, la amenaza submarina más cercana, y no puedo decir más plausible, pero una de las amenazas posibles son los 6 kilos argelinos. Eh, Aquí volvemos a lo de antes. Tienen 6 kilos. Lo que no sabemos, o bueno, la Armada lo sabe seguro, las Fuerzas Armadas Españolas lo saben seguro, tendrán una idea, pero no sabes qué nivel de adiestramiento y de disponibilidad tienen esos Eso es submarinos. otra, claro, sí, sí. Ujú. Es decir, no por tener esos 6 submarinos significa que los vayas a operar. Y volvemos a lo de antes. Evidentemente los tienen. Es decir, te preocupas. Con Marruecos a día de hoy no te preocupas porque no tiene. Hay un Todos los años proyecto o salen algo que me suena, rumores, eso me suena a mí, ¿no? Sí. todos los años salen rumores de que van a adquirir submarinos. Pero mantener un submarino, como hemos dicho, no es barato. Y sobre todo necesitas, como tú bien decías, unas infraestructuras y una industria. O cada cierto tiempo necesitas mandar ese submarino a otro país para que te lo mantenga. Ujú. Creo que hemos respondido. Las F-110 no es mi opinión, no son anti-kilo argelino, son fragatas antisubmarinas. Por los datos que sabemos, van a ser unas excelentes fragatas antisubmarinas. O sea, los equipos, el sonar remolcado y el sonar de casco, el remolcado es el mejor que hay. Hace poco, y lo estuvimos comentando cuando hablamos de la F-110, y es un sonar que va a adquirir hasta la US Navy para las Constellation, para las fragatas Constellation, con lo cual van a ser muy buenos buques antisubmarinos. Recuérdame la otra pregunta, por favor. Era sobre todo el tema diplomático de Gibraltar. Vamos, los líos que hay, patrulleras, un poco.
Sí, A ver, valdría algo ahí, no sé, de imposición eh, de miedo, ¿no? Pero no lo veo ahí, en este caso, ¿no? eh, a lo mejor me equivoco y espero que no me equivoque, pero yo no veo una guerra entre España y Gran Bretaña. No, yo tampoco, no. Tiene roces Sí, diplomáticos. que choquen patrulleras, sí, pero bueno, eso no. Más de una vez, unidades de la Armada han ido por aguas que yo considero españolas, aunque los ingleses no consideran suyas, eh, con nuestro himno a toda potencia en los altavoces. Ujú. Y bueno, pues son juegos diplomáticos, pero Más de no eso, pasa de ser roces diplomáticos. efectivamente, coincido contigo 100% en ese aspecto. No creo que lleguemos nunca a un conflicto de ese tipo. Y una pregunta que hacen, que es interesante, y bueno, yo creo que sí va a ser. La voy a leer porque es una pregunta que es ¿cómo ves la integración de drones en los buques de la Armada y en la actualización de media vida de los F-100? Eso ya habíamos comentado, de sonar remolcado en los A ver, F-100. hay una revolución en drones. La revolución empezó con los drones aéreos y ahora está con los drones navales, Eso sí. tanto de superficie como Ujú. sumergidos. Eh, por ejemplo, los nuevos buques de lucha contra minas que están haciendo holandeses y belgas, si mal no recuerdo, no sé si estaban los franceses también, ya no van a ser cazaminas, como conocemos, como nuestra clase segura, van a ser nodrizas, buques nodrizas de drones. Claro. Y son los drones los que van a localizar y neutralizar las minas navales. La guerra de minas es esa gran desconocida que se habla muy poco, pero el mayor número de impactos o daños a buques durante las últimas décadas han sido por minas, más que por misiles. Entonces, drones, eh, se empiezan a mover cosas en España, se empiezan a mover cosas en la Armada Española, la F-110 tendrá un espacio multimisión, Ujú. entre otras cosas para Sí, que eso lo drones. habíamos comentado, sí. Ujú. La Armada Española en la 11ª Escuadrilla hace ya muchos años que usa drones y se embarcan normalmente en las F-80 o en otros buques de la Armada. Pero estoy convencido que es la gran revolución, no en el futuro, ya actual, el uso y la defensa. Como estamos viendo en los últimos conflictos, los drones están jugando un papel muy importante. El famoso ataque, lo único que ha habido muy poca información, que hicieron drones ucranianos sobre una base rusa, Ujú. que nos recordó un poco a las famosas historias de la 10ª más Sí, italiana. completamente. O sea, cuando vi eso dije, mira, está la X más por ahí. Con sus. Tenían unas lanchinas explosivas que eran pequeñas, que saltaba el piloto y iba como en línea recta el submarino cargado, el barco cargado de explosivos. Y de hecho tengo un mini programa porque tuve la suerte de hace tiempo de hacer un programa con Bolívar, que es el creador el autor Esteban, del único libro, Esteban Bolívar, del único autor de un libro sobre la X más en español. Y tengo dos programas con él. eh, Y, todos los libros de Esteban, los que he leído, que han sido ya unos cuantos súper recomendables, ujú. pero el de la 10ª más, el de la Sí, X sí. más, es un libro imprescindible. Y si os habéis leído el libro de Reverte, el del Está año basado en él. pasado, eh, no está basado, No, pero tiene mucho, lo usó de fuente. es una de las Ujú. fuentes en español que usó. Por ahí Reverte tuvo una labor de documentación enorme, pero es un libro absolutamente recomendable. En mi blog tengo una reseña de ese libro y para mí es un imprescindible de esos libros que me lo leí hace 2 o 3 años y ya lo tengo en la lista para volvérmelo a leer otra vez. Esos libros, para mí los grandes libros son los que te faltan 100 páginas, es decir, te quedas con ganas de leer 100 páginas más y los que al cabo de no mucho tiempo vuelves a leer.
y el libro de Esteban es uno de esos libros. Sí, sí. Pues ahí, el que quiera ver los programas que tengo con él, aquí en Belun Artis Podcast y iVoox están. Y hablamos de la lanchina esta explosiva, que al final hasta la forma que tiene es parecida a la de los mini drones de ahora. Pero, por ejemplo, hablando de... Mira, es verdad, cuando hablamos del ala fija, ¿no? Portaaviones, el buque hermano, el que se hizo en Turquía, ya tiene pruebas de Bayraktar a bordo, No. Pruebas o conceptos pensados, ¿no? Tienen concepto. O sea, el buque turco, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, el Anadolu, tenían ya planes de usar el F-35B desde ese buque. Pero Con la los famosa americanos dijeron, compra de los no te S-400, vendo compras a los buques antiaéreos, no te vendo el avión. vetaron eso. Sí, sí. Entonces, pues están intentando ver cómo meten algo de ala fija en el barco. Ujú. Pues se han hablado desde los famosos drones pequeños turcos, que yo creo que pueden ser operables, habría que verlo, hasta el dron a reacción que han sacado nuevo, sí. hace un par de semanas, e inclusive hablaron de embarcar el avión de entrenamiento pequeño o tripulado que están desarrollando. Yo creo que es un quiero y no puedo. A ver, los turcos creo que han hecho una industria de drones buenísima y los hechos lo tenemos. Y no hay que despreciar, o sea, no hay que decir, va, eso es una tontería, hay que estar atentos para ver qué hacen, pero yo creo que hay mucho vídeo y mucha presentación y poca realidad, pero hay que verlo. Si hace poco salió un vídeo y una presentación del dron americano, del Q9B, me parece que es, del Sea Guardian, creo que se llama, que están desarrollando una versión para operarla desde los buques anfibios de la Armada Americana. Esa versión sí podría ser operada desde el Juan Carlos I, o sea, las dimensiones de la cubierta del Juan Carlos I no son mucho más pequeñas que de los buques americanos. De manga más o menos son iguales, el barco español tiene menos eslora, pero sí tiene la rampa Sky Jump que los americanos no tienen. Que no sé si eso aumenta, podría digamos, ser la distancia, ¿no? Es como una... Aumenta, reduce la distancia necesaria para eso, que digamos como que aumenta como ficticiamente la prolongación, sí. la longitud. Eso habría que ver si puede ser utilizado por un dron, qué capacidades tendría, pero sí es todo lo que rodea drones, como decíamos, tanto el uso como la defensa es un tema prioritario ahora mismo y la Armada está trabajando en ello. Hay una pregunta que me viene a mí a la cabeza. Y es, claro, yo tengo un portaaviones, ¿no? Que ese portaaviones tiene capacidad, ¿no? Para 20 pilotos, ¿no? Porque tiene dormitorio para ellos, tiene una sala de espera y tal. Es decir, lo digo un poco simple lo que estoy diciendo. Y tiene unos hangares para los aviones. Pero cuando esos 20 aviones sean drones, vale, necesitaré 20 salas de control. Personas, alguien controlando esos 20 drones, no serán 20 personas, a lo mejor hay menos salas, pero claro, necesitas estaciones de control. Claro, que no es tan fácil como decir, meto aquí 50 drones, sino que tengo que convertirlo en salas de control, porque en los drones convencionales hay una especie de container, que es la sala de control, y esa va con el Bayraktar. Habría que meterlo aquí, digamos, en camarotes, supuestamente. Tienes sala de control y tienes que tener comunicaciones, Claro. y que esas comunicaciones no interfieran con todos los sistemas electrónicos del buque. Claro. Un poco para el aficionado, mira, hace poco publiqué un artículo de mi blog sobre tipo de portaaviones y sobre un poco explicando a muy alto nivel catapultas. Y una de las cuestiones que sale muchas veces es ¿por qué no instalamos una catapulta en el Juan Carlos I? Uh-huh. Hay que quitar sitio de otros, ¿no? No, a ver, no te voy a decir es imposible, con dinero y con tiempo no hay nada imposible, pero es prácticamente imposible. Es decir, ya no es por el espacio y no hablamos del coste. Uh-huh. Una catapulta de vapor necesita cantidades enormes de vapor para funcionar. Pero no hay unas electromagnéticas o algo así. Una catapulta electromagnética, que son el último modelo, que ahora ya parece que han solucionado todos los problemas en el nuevo portaaviones americano, en el Ford,
necesita una cantidad enorme de energía para Vale, funcionar. pues ya tenemos dos problemas. ¿Vale? ¿Vale? Por ejemplo, el Juan Carlos I es un buque todo eléctrico. Es decir, realmente los motores del barco producen electricidad para el servicio del barco y para propulsar los pods que hemos comentado antes. Estás hablando, te hablo de memoria, la turbina son unos 20 megavatios y los motores diésel eran 12, 14 megavatios. Estás hablando de unos 36 megavatios en total. Un portaaviones nuclear americano te lleva 2 reactores nucleares. Claro, uno te da para el motor y muchas más cosas y el otro para lo que tú quieras. Claro, entonces ya no es solo instalar la catapulta, el espacio, el peso, el tamaño. Es la energía que necesita esa catapulta. O sea, no es... Las cosas no son tan fáciles como lo ponemos aquí o yo cojo un dron y lo meto en el barco. No. O sea, esas cosas necesitan mucha ingeniería, mucho estudio y una inversión fuerte. Claro, y que esos estudios en teoría serían previos. Yo podría haber diseñado un portaaviones con la opción de que fuese un día ampliable a catapulta y eso ya tendría que estar todo en el diseño, ya el motor sobrepotenciado, ¿no? Depende, o sea, por ejemplo, para utilizar drones, una de las cosas que tienes en Juan Carlos I es la versatilidad. Es decir, tú puedes instalar los containers donde vayan esos equipos en una de las dos cubiertas. Luego habría que ver las conexiones eléctricas, las conexiones de comunicaciones, dónde instalas las antenas para controlar esos drones, cómo interfieren. Pero yo no lo veo imposible. Sí habría que hacer estudios y ver cómo funcionan esos drones y el tamaño de los drones. Lo que no veo es que un dron te sustituya a un F-35. Son cosas complementarias y diferentes. Preguntan catapulta para drones, sí, porque los drones necesitan también un espacio para volar, no despegan tan rápidamente. Por ejemplo, el que os comentaba, el de General Atomics, el 9B, esa la idea es que despegue sin necesidad de catapulta y aterrice sin necesidad de cables. Son aviones pequeños y diseñados para bajas velocidades. Es decir, no necesitan mucha velocidad para despegar. ¿Vale? O sea, que sí podemos encontrarnos un escenario que si los drones mejoran sus capacidades, se podría... Ya te digo que Estados Unidos, se llama el Sea Guardian, ha hecho una presentación y sacaron un vídeo para poder operarlos desde los LHD y LHA americanos. Son más grandes que el Juan Carlos I, pero no muchos más grandes. O sea, ahí sí lo podría ver factible, pero lo mismo, necesitas dinero. Sí, bueno, claro, sí. Eso es lo fundamental. Sí. Bueno, yo creo que es más barato, mucho más un dron que un F-35. Eso, sí, pero como os decía, o sea, un dron no te va a sustituir un F-35. Lo que están haciendo los turcos es, me han quitado lo bueno, pues voy a intentar tener algo. Hombre, me imagino que si ese prototipo de la reacción todo mejora, bueno, pues a lo mejor sí que puede dar, no a un caza de quinta generación, ¿no? Pero bueno, a un Harrier sí. No se sabe. O sea, evidentemente los drones es una revolución, pero todo es en su justa medida. Es decir, no pensemos que todos los ejércitos van a ser solo drones. No, tendrán. Sí. O que los aviones en 10 días te lo van a sustituir por los drones. Es la famosa frase de los años 60 que los misiles iban a sustituir a todo. No, pues ahora los drones trajeron las ametralladoras de nuevo. O que el tanque ya no vale para nada. Llevamos ¿cuántos años oyendo eso? Entonces, aquí tengo muchos problemas sobre el tema ese de los tanques. Si es una revolución, hay que usarlos y hay que saber defenderse, pero no van a ser todo drones. O sea, hay que todo un poco en su justa medida. Sí. Pido contigo. Incluso, bueno, se podría hacer la combinación, ¿no? Un avión que vuele con drones de escolta y todas esas cosas que esa es una de las partes del futuro FCAS europeo. Es una de las cosas que hablan. Vamos a ver qué preguntas más hay y
como la gente no nos pregunta, pues vamos ahí. Vamos a mandar al JCI, o al Juan Carlos I, a una misión de bombardeo a Siria como Francia. Esto está de escenarios, es decir. ¿Para qué lo queremos si no podemos ni tener disuasión en nuestras propias aguas? Yo creo que es por disuasión por Canarias y Ceuta y Melilla, me imagino. Creo que ya lo hemos hablado. O sea, sí, sí. Una cosa es tener la capacidad y otra saber usarla o querer usarla. Estoy contigo. ¿Qué tanto por ciento es la propaganda de las armadas europeas para competir? Este es Estados Unidos, entonces, claro, entiendo de la construcción, ¿no? Europea, francesa, española, en cuanto a la calidad de Estados Unidos. O, por ejemplo, otros astilleros, porque cada vez más, por ejemplo, Corea, es verdad, Corea como industria civil, Hyundai, ¿no? Sus astilleros son de los más potentes del mundo. Ahora Corea está en el mercado de los tanques, ¿no? Los que vendió Polonia. Y en construcción naval, Corea está también compitiendo ya a una escala potente en Sí. naval. O sea, por ejemplo, tiene una industria de construcción de submarinos muy, muy buena. Empezó construyendo bajo licencia los submarinos alemanes, los 14, y ahora ya anda al paso de seguir desarrollando sus propios submarinos, y es una industria naval militar muy, muy potente. Muy potente. Porque, claro, cuando hablamos de industria europea, claro, es competir en los mercados de venta y, claro, va a quedar un nicho en el mercado. Que en naval es una pregunta que hablamos de submarinos rusos. Es decir, Rusia vendía muchas armas a muchos países, aviones, tanques, bueno, armas de todo tipo. En la industria naval no es un subfuerte y eso lo vemos claramente porque su portaaviones lo manda a construir a Francia, casi a España, ¿no? Es decir, el mercado internacional naval está Estados Unidos, ¿no? Por un lado. Europa, que sería Francia, casi España y Italia también. Y Reino Unido está resurgiendo últimamente. Sí, con el proyecto de los portaaviones. Podríamos hablar de los portaaviones mundiales, que es interesante, porque a mí ese portaaviones con las dos torres me parece interesante para no estresar demasiado a lo mejor la torre, pero hay gente que decía que hasta problemas de corrientes, ¿no? Parece ser que no. Porque, al final no, por ejemplo, los italianos en su Trieste, que es un nuevo LHD, también han repetido el concepto. La industria turca naval empieza a tener cierta capacidad y la industria coreana tiene mucha capacidad, y luego la industria china. Yo creo que todo lo que el mercado, que entre comillas deje libre a Rusia, lo va a acaparar China. Sí, ¿no? Sí, porque aparte digamos, está en los ejes, ¿no? Es decir, Estados Unidos, por mucho que deje libre un país que es comprador de cosas rusas, no se lo va a vender porque no está en su esfera, ¿no? Sí, básicamente. Sí. Coincido contigo. No sé si hay más preguntas o si no, ya vamos mucho tiempo ya. Vamos cerrando. Sí. Si no hay ninguna pregunta más, a ver. ¿Qué opinas del proyecto de la corbeta europea? De la corbeta europea. Necesito tener más datos. Estamos en la corbeta europea porque el diseño lo financia Europa, y hay que ver un poco qué equipos y capacidades va a llevar la versión española. O sea que todavía hay mucho por decir, ¿no? Yo necesito más datos para expresar mi opinión. Sí. Me da mucho, o no me gustaría nada que Navantia terminara como casa. Claro, es que el problema, la pregunta que me va a hacer yo esto de una corbeta común, podría pasar igual que los aviones, ¿no? Que al final se dedican solo a hacer piezas en cada país y en un solo país lo monten todo, o la idea, claro. El tema de común, yo siempre pongo el ejemplo del NH-90, el helicóptero. No es un helicóptero, son como 30 versiones del mismo helicóptero, con sistemas, motores y un montón de cosas diferentes. Sí, que no se parece nada el alemán que al español. Claro. Entonces la corbeta europea va a ser igual, porque al final cada país querrá utilizar su tecnología y sus desarrollos. Es decir, si yo tengo la Armada Española tiene el Escomba, que es el sistema de combate de las últimas unidades de la Armada, no voy a utilizar el italiano o el francés, voy a utilizar el mío.
Y el Sí. italiano diría que usa el suyo. Sí, que al final casi será el diseño del chasis, de lo más tal, y después cada uno va a El hacer como quiere. casco, algunos Claro, sistemas, justo, sí. y no sé si ni si los motores. Claro, claro. Por eso necesito más información y yo soy un poco escéptico. Y luego el precio. Vale, eso también es importante. Eso. El NH90 naval, y esa es la pregunta ya para finalizar, ¿qué piensas de él? El NH90, que claro, es lo que acabas de decir, un helicóptero que vale para todo, vale también ¿El para el de, mar. ¿El de transporte o el antisubmarino? Imagino que será Porque el hay dos naval. NHs. Pues será El de antisubmarino. transporte teóricamente entrará en servicio el año que viene, el siguiente, que era el teórico sustituto del Ocean King, que es de transporte. El antisubmarino, la Armada no lo espera antes del 2035, por eso hay un proyecto para comprar 8 SH-60R Romeos de la antigua Sikorsky. Este es un tema que daría para mucho que hablar. Hay muy buenos artículos en Internet sobre este tema, pero partimos de que el concepto del helicóptero embarcado antisubmarino naval, la Armada Española, es el mismo de la US Navy, que es completamente diferente al concepto del NH-90. Uh-huh. El SH-60B y el R actúan como una parte más del barco. Es decir, lo que ve el piloto o el operador de armas en el helicóptero lo está viendo un operador en el centro de información y Claro, combate digamos que es de una la fragata. prolongación del barco como una Es especie de eso. Es como un sistema más, es Justo, sí, sí, decir, como si fuese el radar, pero en vez de estar en la torre, está en un helicóptero. en una F-100, Sí, sí. los datos del sonar de casco, los datos del SPI-1 y los datos de la APS-124 del helicóptero son todos iguales, no hay diferencia. En el H-90 es un concepto completamente diferente. Yo prefiero el SH-60R. En mi opinión, es el mejor helicóptero antisubmarino del mundo, en mi opinión. Correcto. No, pero claro, ahí entra después los intereses, claro, la industria, claro, es decir, se complica todo, sí. Pues yo creo que las dos preguntas, porque preguntaban del Romeo, estaban preguntando antes, y ahora das respuesta a los, ¿no? Porque preguntaban si qué pensabas del Romeo, de la compra de Romeo. Necesaria, yo compraba más de las 8 unidades planificadas. Perfecto, con esa respuesta nos vale. Y esos son de primera mano, ¿no? Sí, esos son nuevos. Vale, vale. Pues Paco, yo creo que llevas mucho tiempo ya dedicando al programa. Muchas gracias. La Un verdad que placer. es todo un placer. A la gente le aconsejo que en los enlaces que pongo en la descripción del programa y puse en el chat, en destacado arriba del todo, que lo quiera ver, está ahí el enlace de compra de tus libros que están en Amazon. Por lo tanto, ya que hay que ir a Amazon a comprarlo, pues entráis por mis enlaces y así ayudáis al canal y ayudáis también a Paco. Ayudáis a los dos Pacos, mira. Ayuda a dos Pacos en una sola compra. Pues ahí tienes el enlace a tus libros disponibles en Amazon, Paco L. Guerrero, o sea, Paco L. Guerrero, como se encontraría, y también en Blog Naval, que es una página de referencia en España, y tienes un perfil en Twitter muy interesante que también te pueden seguir, y espero que la gente se anime a seguirte, a conocer la importancia tanto de la historia, que tú en tu blog tienes artículos de historia, como también de actualidad, analizando barcos de todos los países también, no solo de España, te fijas en conceptos de la Armada Internacional, que espero que un día vuelvas aquí a ver un Artis cuando quieras. Vemos fechas y hay tantos temas que tratar, portaaviones del mundo, comparativas, conceptos, ¿no? O un tema que me parece muy interesante, que es la infantería de marina, ¿no? Es decir, no sé si eso lo dominas, el futuro que tiene la infantería de marina, porque hay un debate también sobre el tema, ¿no? Es decir, claro. Es un tema muy interesante y un tema para hablar mucho y cuál es el futuro o las funciones para el Claro. futuro de la infantería de marina. Es un tema muy interesante también. Pues ahí lo dejamos. Podemos decir a la gente en el comentario que nos digan de qué quieren hablar contigo y en el próximo programa pues les damos respuesta a esas dudas que tengan sobre todo lo que tenga que ver con el mar, ¿no? Con la Armada Española y con las demás flotas marinas del mundo, porque cada vez más, aunque vivimos en un mundo, digamos, de aviones, drones y tal, nos damos importancia que hay que dar al mar, porque el mar, casi toda la economía mundial
pasa por el mar. Y al final, cuando hablamos de un papel de una flota, ¿no? Es asegurar el comercio de tu país. Que España, bueno, tiene también ese papel, ¿no? De asegurar el comercio y en muchos casos, Paco, de la flota pesquera española. Que eso Sí, sí. hay que entenderlo que cuando hablábamos qué hace España en Somalia, ¿no? O qué hace España por el Índico, hay que preguntar qué hacen los pesqueros españoles allí primero, porque hay pesqueros, barcos congeladores y ahí hay que darles una protección. Por eso está España allí también.